Ok. Entonces me quedé. Les iba a citar precisamente lo que tenemos en este caso en Mateo 23:3, lo voy a leer, dice así en NTV también, dice, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que les enseñan. Nuevamente están dirigiéndose a los maestros de la ley, los rabinos de ese tiempo, que Jesús les está confrontando y diciéndole a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hoy tendríamos que aplicar, y ese punto, Juan Carlos, te va a ayudar otro punto también, lo que preguntaba la semana pasada de las comunidades, ¿no? Regularmente debe de haber coherencia, ¿no? Lo que predica con lo que se vive. Claro, vamos a tener fallas también, somos seres humanos, pero si hacemos una escala, tenemos que salir más para bien que para mal, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, todas las exigencias, dice, de los profetas se basan en estos dos mandamientos. ¿Mande? Sí, seguimos, por favor. Aquí Jesús cita Levítico capítulo 19, versículo 18b. Si amamos a Dios, debería reflejarse ese amor en el amor que tenemos por otros. Jesús se une al texto de Deuteronomio con el de Levítico para hacernos entender que nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás está vinculada. Si amas a Dios, amas a los demás. Si no amas a Dios, no amas a los demás. De cierta manera parece ser que Jesús redujo los 10 mandamientos en dos. Los discípulos de Jesús entendieron muy bien esta relación entre Dios y los demás. Ok, y ahí es donde ya vamos cerrando casi esta parte, ¿verdad? Nosotros, cuando entregamos nuestra vida a Dios, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nos inscribimos como discípulos de Jesús a través del bautismo, por supuesto, en esa línea ascendente nos lleva a una plenitud donde ahora amamos a Dios, pero lo practicamos amando a los demás. No buscamos, en Filipenses, Pablo nos va a decir, dice, no buscando el bien de los demás, sino buscando el bien de los demás, no el bien mío. Porque cuando yo ayudo, en ese momento, yo estoy viviendo una plenitud que es, como Jesús también lo citó, es mejor dar que recibir. Y ahí creo yo que nosotros vamos casi cerrando esta parte cuando les decía, nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. También la primera carta de Juan nos va a decir, ¿verdad? Que si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano que vemos y sentimos y tocamos y lo escuchamos, estamos siendo mentirosos, porque podemos decir amar a Dios, que no lo vemos, pero la práctica del amor es con nuestro prójimo, con nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Y vean, una característica importante del creyente es que su primer círculo, el más cercano, tenemos que buscar estar en paz. Segundo, con nuestros vecinos. Y tercero, vamos hacia afuera, ¿no? Trabajo, lo que desarrollamos. Entonces, fíjense qué paquete tenemos. ¿Cómo? Y esto es una pregunta para ustedes, para mí, por supuesto. ¿Cómo está mi relación más cercana con los que viven en casa? 2, con nuestras familias. 3, con mi vecino. ¿Cómo se llevan con sus vecinos? Digo, yo creo que 6 meses no los han visto muy seguidos, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo nos llevamos? Esa es una buena pregunta. Continuamos. Ahora sí, ¿quién me falta? ¿Quién no ha leído hoy? Yo no he leído. Adelante, por favor. Dame un segundo, es que esto. Ya. Leíste Mateo 22:39, ¿no? Sí, pero ahorita vamos, ya llegamos aquí. Seguimos en primera carta de Juan 4:20. Está en la pantalla también. Dice, si alguien dice, Juan 4:20, primera Juan 4:20, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otros creyentes, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y fíjense Jesús, ahí, perdóname, nuevamente. Aquí lo cierra en esa traducción al creyente.
en las comunidades donde nos reunimos o donde visitamos, ¿estamos odiando a alguien? ¿Qué piensan? ¿O habrá alguien que no les cae tan bien? Sí, Podemos estar no de acuerdo, pero odiarlo, ¿lo odiamos? ¿Es la palabra? Yo digo que no. O sea, podemos tanto estar, como odiarlo, pero que sí te cae mal, o que bueno, no, eso sí. yo creo que es más que no, no estamos de acuerdo en algo, y dos, que tenemos que madurar en el amor, ¿verdad? Porque acuérdense, nosotros tenemos que amar a la persona, no lo que está alrededor, al estuche. Puede ser que, como dicen, ay, es que es de esa manera, por eso no me cae bien, o habrá ahí esa parte de que maneja, ¿no? El espejo, ¿no? ¿Por qué no me cae bien? Porque hay algo que yo estoy batallando con eso, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en ese punto, simplemente mi relación con Dios tengo que practicarla con aceptar a la otra persona aunque no esté de acuerdo. Eso es algo que nosotros tenemos que practicar, y no quiero que le llamen hipocresía, ¿no? ¿Cómo le voy a tratar bien si me cae mal? No, sino por amor a Dios, yo tengo que tratarlo mejor a esa persona, porque lo que estoy viendo quizá es que necesita amor, necesita comprensión, como nosotros lo necesitamos antes de conocer a Jesús. Eso es muy importante. Así que este texto es muy bueno. ¿Seguimos? Dice, Jesús no se detuvo al decir el mandamiento más importante porque el segundo también es importante. No se pueden estar separados. Tan importantes son que si nosotros aprendemos a cumplirlos, logra todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entre más alejados de Dios, menos amamos. Entre más cerca de Dios, más amamos a los demás. Así que el cristianismo no es seguir una larga lista de reglas, sino aprender a amar a Dios y amar a los demás. Si analizamos el amor que debemos de tener por Dios y el amor que debemos de tener por los demás, existe una diferencia. A Dios lo podemos amar absolutamente con todo y a los demás de forma relativa en medida que nos amamos a nosotros mismos. Jesús decidió modificar el segundo mandamiento, lo que le quitó lo relativo y le dio una cualidad absoluta a sus discípulos. Les compartió una nueva forma de medir el amor que debería de tener hacia los demás. Juan, Seguimos. Juan 13:34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado a ustedes, deberán amarse unos a otros. Y miren, este versículo es la clave con todo lo que ya leyó Perlita. Vean, dice, ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Número 1, Dios nos amó como éramos. Sí. ¿Nos pidió que cambiáramos? No, No. Entonces, ¿por qué nos creemos más que Dios? Porque nosotros sí queremos que cambie la otra persona, ¿verdad? Y aquí, de la manera que Dios nos amó, de esa misma manera tenemos que amar a los demás. Fíjense, eso ahí es donde ya empezamos a sentir aquí en el estómago como que lo apretamos, como que, ¿por qué? Porque a veces somos muy egoístas todavía. Por eso Dios nos está invitando, nos está llevando a que sobre todas las cosas es amar a la persona. Es aparte no tener una lista larga como ya leímos, sino amar a la persona, no por lo que ha hecho, por lo que ha dicho, por lo que ha dejado de hacer, o porque simplemente no hace lo que yo quiero, que a veces eso es orgullo y soberbia. Entonces, aquí es amarnos unos a otros. Más adelante también Pablo nos va a decir, si alguno de vosotros tiene queja contra su hermano, dice, de la misma manera que Jesús nos perdonó, de esa manera tenemos que perdonarlos. Y ahí es concreto, ¿verdad? Si tenemos queja, ¿cómo andamos en ese sentido? ¿Cuánto nos quejamos de los demás? mucho. Si hoy pudiéramos hacer esa reflexión, ¿qué tanto me quejo? Tendría yo que pensar dónde estoy parado. Es decir, la medida que yo me quejo,
es que no estoy amando a los demás. Sí, mi vida, pásale. En esa medida tenemos que tener mucho cuidado. Seguimos leyendo, por favor. Si hay dudas, deténganme cuando gusten, no hay problema. Dice, ya no se trata de amar según como ama. Ya no se trata de amar según uno ama, sino que ahora debemos amar a los demás tal como Él nos ha amado. Como nos ha amado Cristo, ¿se podrá medir? Se dio completamente por nosotros. Lo que espera de nosotros es que nos entreguemos completamente en el amor hacia los demás por el amor que le tenemos a Él. Cada discípulo de Jesús debe ir creciendo en el amor diariamente. Esto es el cristianismo. Aunque es sencillo, cuesta trabajo. Fíjense, La vida de un perdón. Esta última palabra dice, aunque es sencillo, cuesta trabajo. O por fin, ¿es sencillo o cuesta trabajo? Pareciera ese tema, ¿no? No, pues de las cuesta, siempre va escuelas. a costar. Claro. Y fíjense bien, les voy a leer otro versículo que también me gusta mucho, Colosenses 3:13. Dice así, sean comprensivos con las faltas de los demás. Aquí viene la comprensión. Esta traducción me gusta porque como que va más en esa línea, ¿verdad? De amor. Dice, no sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Ahí ya directamente nos ofendió, nos hizo daño. Tenemos que perdonarlos. Luego, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a los demás. Ah, caray, ya vino, como que nos recuerda, ¿verdad? Cuando nosotros estamos enojados, orgullosos, ay, ¿por qué lo voy a perdonar? Mira cómo me trata, mira lo que me ha hecho. Nos recuerda a Jesús, Él nos perdonó de todo lo que hemos hecho. Y ahí salimos perdiendo. Dios nos perdonó más. Gracias, Perita. Sigue. La vida de un discípulo de Jesús se puede medir por cómo uno ama a Dios y a los demás. Esto es lo que va a ver en nosotros. Esto es lo que nos va a distinguir como discípulos de Jesús. Cuando aprendemos a amar a los demás como Cristo nos ha amado, la gente lo va a notar. Sería imposible ignorarlo. Va a ser evidente que soy un discípulo de Jesús cuando estoy creciendo cada día en amar a los demás. Juan 13:34. El amor que tengan unos por otros, Juan 13:35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Qué fuerte esto. No todos los que dicen, sí, no todos los que dicen ser discípulos de Jesús lo son. El cristianismo no es aquel que dice serlo, sino el que lo demuestra. Se reconoce a un seguidor de Jesús por Yo ahí tengo una pregunta. Sí, adelante. Bueno, por ejemplo, incluso en la tarea que usted nos dejó, también habla sobre todo esto, ¿no? Sí. Entonces, yo cuando estaba leyendo, yo decía, yo creo que sí, obviamente todo esto es fundamental e importante, pero ¿cómo lo hago? O sea, si Dios, por ejemplo, dice aquí, ¿no? Que Él dio todo por nosotros y Él nos perdonó y demás, obviamente lo hizo sin pedirnos una explicación, ¿no? Ni nada por el estilo, sino simplemente lo hizo ya. Pero yo como persona, como ser humano que siente, que piensa, sí sé que tengo que ser tolerante con los demás, sí sé que tengo que perdonar o tengo que dejar ir, pero ¿cómo le doy amor a la persona, por ejemplo, que, no sé, a lo mejor le puedo dar amor a alguien que quiero, pero ¿cómo le doy amor a otra persona que a lo mejor sinceramente no quiero tanto, ¿no? En ese Claro. momento o que me ha hecho daño? Claro. Es importante precisamente todo lo que dice Esbe ahorita con lo que hemos leído, porque precisamente esa es la práctica. Miren, Jesús también da una recomendación cuando dice, ¿qué hay de bueno amar a los que nos aman? No todos lo hacen y así. Lo difícil es amar a aquel que me hace daño, el que me maldice, el que me trata mal, como acabas de decir. ¿Por qué, Esbe? Porque mira, cuando nosotros vamos comprendiendo
que si yo amo a todos los demás, el ejemplo lo dijiste, Jesús nos amó, aunque muchos lo han negado, aunque muchos han dicho cosas en contra, pero a él lo único que le movió fue el amor, ese amor que a lo mejor tú vas a comprender y los que somos papás entendemos, cuando nosotros amamos tanto a nuestros hijos, que cueste lo que nos cueste, tratamos de que esté bien, aunque a veces no tenemos una buena respuesta. ¿Por qué esa persona que nos trata mal, yo tengo que amarlo, no? Esa es una pregunta lógica e inmediatamente dijo, no se lo merece, claro, porque no estamos hablando de que se lo merezca, sino estamos hablando de que lo que yo tengo, mi naturaleza ya como hijo de Dios, como creyente, como seguidor de Jesús, ahora es una evidencia que me marca, que toda la gente me ve. ¿Cómo puedes tratar bien a aquel que te trata mal? Esa es una pregunta que todos te harían, ¿no? O a lo mejor a algunos ya les han dicho, oye, te hace lo que te hace y tú sigues saludándolo, sigues ayudándole. Sí, porque yo ya no lo hago por él, sino lo hago por mí, porque el único que se beneficia, se va a ir medio raro, pero el único que se beneficia soy yo porque yo estoy ejercitando lo que ya tengo, no lo escondo, sino lo estoy dando. Claro, y te entiendo bien, ¿eh? Porque digo, nosotros, yo que ya llevo muchos años, a veces, así como que, ¿pero por qué? Sin embargo, digo, bueno, Señor, pues eso va a ser testimonio para esa persona y el día de mañana, él o ella va a reconocer que eso que le estoy dando no viene de mí, sino es de Dios. Entonces, es muy difícil, sí, te doy todas las razones, pero es una práctica. Por eso estamos estudiando ahorita. La vida de un discípulo siempre se va a distinguir por la medida como yo amo a la otra persona. Es un reflejo del amor que tengo hacia Dios. Y sí es muy difícil, pero hay que irlo ejercitando, Esbe. O sea, no es de un día para otro. Ajá, O sea, es un ejercicio sí, diario. sí, o sea, sí, ajá, o sea, eso sí lo entiendo, el por qué lo debo de hacer, pero yo lo que no entiendo es cómo. Ah, ok. O sea, me dice, por ejemplo, usted, llévalo a la práctica, ajá, pero ¿cómo? O sea, Voy ¿qué a, tengo que hacer? A lo mejor es como muy bobo, pero para mí es una pregunta como importante. No, es muy importante y todos te vamos a dar la razón porque mira, voy a recordar a un doctor, ay, se me va su nombre ahorita, pero les platico la anécdota, es muy buena y les voy a mandar el link porque yo lo oí en no sé si han oído del doctor Payaso. Viene, son conferencias para médicos, pero que ya se ha abierto más y solamente tratan la parte, es curar con la felicidad, ¿no? Es el eslogan que tienen ellos. Pero bueno, no me alargo mucho. Este doctor nos daba una anécdota muy, muy interesante que nos va a servir para lo que preguntas, mira, dice que él es neurocirujano y mucho tiempo estuvo también, bueno, aparte de gastro, todo eso que tiene que ver con lo de las emociones, él ahora está en la parte de la neurocirugía y todo. Entonces dice que un día él le estaba dando consulta general y que llegó una persona y que lo primero que hizo fue esta mujer dejó un bonche de estudios, ¿no? Que dice que cuando los dejó caer en su escritorio, hasta sonó. Y que ella decía, mire, ya he visitado a los mejores médicos de España, he visitado a todos los especialistas y nada más no me compongo. Es decir, tenía una colitis, tenía un problema en el intestino grave porque bueno, ella decía que no tenía nada, estaba bien con su esposo, tenía dinero, tenía trabajo, sus hijos bien, todo, no entendía por qué. Entonces el médico pues revisó todos sus estudios y efectivamente le acaban de hacer una colonoscopía, una endoscopía, todos sus estudios y de repente le dice, necesito que me dé más omeprazol, que me aumente las dosis, casi le estaba diciendo cómo recetarlo. Y él le dice, momento, ya está en la dosis más alta, a ver, siéntese, platiquemos, y empezaron a platicar y ella decía, esta mujer me ve con ojos que me quiere matar, ¿no? Porque no le daba una solución. Y en la plática fue diciendo, a ver, mira esto, lo otro, hasta que llegó. ¿Qué es lo que más le molesta? Y de repente dice que le cambió el semblante a esta mujer, sus ojos casi lo querían fulminar y dice, mi jefe, no soporto a mi jefe.
y ahí le cayó el 20, como decimos nosotros, a este doctor. Le dice, muy bien, le voy a dar una tarea. Y, por supuesto, no le dio más medicamento, no le mandó más estudios y le dijo, en este mes la voy a ver en un mes, pero a partir de mañana que llegue a su trabajo, lo que va a hacer es sonreírle a su jefe. A lo cual ella respondió, ¿está usted loco? ¿Cómo le voy a sonreír si no se lo merece, me trata mal, ta, 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 ta? Le dio todas las excusas que conocemos nosotros. Pero bueno, dice que se levantó, se fue muy enojada y él dijo, no vuelve más esta mujer. Pasó el tiempo y dice que de repente pasó un mes y de repente llega esta mujer otra vez. Y él se sorprende porque dice, yo no esperaba que viniera. Y se sienta ahora con una sonrisa, dice, ya no me ha dolido nada, ya no necesito este medicamento, tantas cosas, ¿no? Y se sienta y le dice el doctor, a ver, cuénteme, ¿qué ha pasado? Dice, recordará que usted me dijo que le sonriera a mi jefe. Pues no sé qué le pasó, pero yo creo que tenía un problema muy fuerte con su esposa, con sus hijos, pero a partir de ese tiempo, él cambió. Él ya me trató mejor, ya también me sonreía y el chiste fue que ella estaba feliz porque ya no le dolía el estómago y estaba bien. ¿Qué pasó ahí? Sigue la narración, lo estoy cortando porque está muy larga. Y dice, lo único que pasó es que la actitud que tomó esta mujer, ahora de sonreírle, ahora de no buscar que la otra persona le iba a hacer daño al jefe, lo único que provocó es un cambio en quién, en ella. Porque si ella sonríe, por supuesto su jefe siempre la veía enojada, siempre la veía de muchas maneras y ella simplemente experimentó el hacer lo que le toca a él. Antes de eso le dijo, ¿no? Pero yo no le voy a sonreír porque no se lo merece. No puedo, dice, pues que le cueste, aunque sea que finja, la sonrisa tiene que hacerla. Pasó un mes y realmente ese mes ella fue la que cambió, no su jefe. Por supuesto, la perspectiva que tenemos nosotros es diferente. Tú tienes que hacer, Esbe, cerrando esto, lo que te toca a ti. O sea, sí, la otra persona no se lo merece. ¿Cómo le hago? Tú haz lo correcto, lo que te toca a ti. Si tienes que saludarlo, saluda. Si tienes que sonreír, también. Si tienes que perdonar el daño que te ha hecho, tienes que perdonarlo. Es un ejercicio solamente que tenemos que hacer lo correcto. ¿Qué es lo más difícil, Esbe, que te ha pasado a ti con una persona así, de ese tipo que dices, ¿cómo si me ha tratado mal? Em, Pues es que ni siquiera es así como conmigo, sino con lo que le hacen a otra persona, por Ah, ejemplo. ok. Bueno, ya nos metimos en otro problema, ¿verdad? Ajá, Ahora tú sí, tienes que enseñarle a esa persona. Pero bueno, es cierto, lo que me da gusto es ves que tú tienes ese sentido de la justicia, ¿no? Defender al más indefenso. Pero ahora, uno, no es tu pelea, y dos, sí puedes ayudar al que están haciendo, al que están bulleando, permíteme este término. ajá. ¿Cómo? Dándole ese soporte, ese apoyo y ese acompañamiento, de ayudarlo a tener una mejor autoestima, reconocer que él no puede hacer cambiar a otra persona, pero él sí puede cambiar y disfrutar de una vida diferente, que es el amor de Dios. ¿Sale? Es muy complejo, yo sé, pero más o menos es esta la idea. Vamos a Sí, hacer algunos gracias. ejercicios más y les voy a mandar este link en el WhatsApp para que la oigan completa, para que se emocionen como yo me emocioné cuando la escuché por primera vez. Y van a sacar otras Sí, cosas, gracias. que yo me brinqué ahorita, pero bueno. Seguimos entonces. ¿Dónde nos quedamos? Yo tengo una, duda o comentario, no sé qué sea. Adelante. Las dos En cosas. ahorita respecto de lo que decía Sveidi, obviamente si no tengo cerca a esa persona, una acción para llegar a este punto puede ser orar por él. Por supuesto, primero es identificar, ¿no? O sea, yo tengo ese problema ya, me hizo daño hace mucho tiempo, lo traigo aquí amarrado, como decimos, ¿no? Atravesado, ¿cómo se dice? Lo traigo. Ajá. Lo primero que tengo que hacer es reconocer, a ver, lo que me hizo, ¿qué tanto me lastimó? Número uno, ¿no? Porque pues, nos lastimó. Segundo, ¿qué me toca a mí?
Pues primero, perdonarlo, no olvidar, no podemos olvidar, pero perdonarlo, es decir, dejar esa carga en Dios. Y la oración, por supuesto, es fundamental decirle, primero reconocer, Señor, me hizo tanto daño, me sigue doliendo y te pido que lo ayudes, yo lo perdono. ¿Para qué? Para empezar ese proceso de la sanidad interna. Por supuesto, te va a ir preparando Dios porque va a llegar un momento en que lo vas o la vas a tener enfrente. Y ahí tienes que actuar. Si no te pide perdón ni nada, simplemente tú decir, oye, si hay oportunidad, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo hubo esa situación y me dolió mucho, pero yo lo he dejado atrás y he perdonado. A lo mejor ni sabes de lo que te estoy hablando, a lo mejor ni se enteró la otra persona, pero es parte tuya. Ahí donde viene la otra parte. O sea, mucha gente a veces habla, dice, pero no lo dice por nosotros. Cuando es directo, pues no lo podemos negar, ¿no? Pero ha habido muchos problemas que solamente son por ideas que oímos o que me vinieron a decir, oye, ya oíste lo que te dijo, ya oíste lo que dijo esta parte por ti, y no es así, o sea, nos hacemos nuestra peliculita, y los únicos que nos afectamos somos nosotros. Cuando ya es directo y lo vivimos, viene lo que tú bien decías, oramos, Señor, ayúdame, pedimos por esa persona que pueda encontrar a Jesús, y dos, cuando yo tenga oportunidad de verlo, decirle, te perdono, aunque él no o ella no te pueda decir o de qué, ¿no? Va a decir, pues, ¿qué pasó? No, nada más te quería decir eso y punto. Tú vas a descansar. A lo mejor jamás lo vuelves a ver o la vuelves a ver, pero tú ya hiciste tu parte. ¿Sale? Ok, sí, Bueno, gracias. no, ¿de qué? ¿Quién falta? Leer. ¿Ya acabamos esta página, perdón? Ya terminamos. Okay. Esta última parte nos va a ayudar lo que decíamos. Se reconoce a un seguidor de Jesús por cómo ama. Amar también significa que reflejamos en cada momento, en cada acción, lo que Dios nos está invitando a obedecer. Pero bueno, ya casi terminamos, Dani. Ayúdanos con esta. Sí, ¿vives con el yugo de Jesús? ¿Buscas amar a Dios y a los demás cada día más? ¿Estás amando a los demás como Cristo te ha amado? ¿La gente nota que eres un discípulo de Jesús por el amor que demuestras? A ver, ¿quién responde una pregunta de estas? Escoja una y respóndala. No se peleen, por favor. Ya se parecen a mis alumnos que tengo que decir voluntariamente por lista. Yo creo que sí, la gente que nota que eres un discípulo de Jesús por el amor que demuestras, yo lo viví de alguna manera cuando me cambié, cuando conocí a Dios, Sí, porque Vania misma, ¿no? O sea, ella me llegó a llamar aleluyo, ¿no? Porque ya actuaba de una manera diferente, ¿no? Y obviamente, pues, sí había algunas ciertas cosas que no le gustaban, otras sí, pero bueno, sí existía un cambio y sí se notaba, ¿no? Y no solo ella, ¿no? Al final mis papás, mi hermano, ¿no? Que al principio muy, renuentes tal vez o reacientes a que yo cambiara, ¿no? Pero bueno, al final se dieron cuenta y ahorita ya no es así, ya. Y la gente que vas conociendo te pregunta, ¿no? Aquellos que me conocieron antes de todo lo que he vivido ahora, me dijeron que yo cambié, ¿no? Que yo no era la misma persona que era antes, ¿no? Y claro. algunos, hubo quienes sí me dijeron, yo quiero lo que tú tienes. Excelente. Ahí se evidencia, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. La gente nota que somos discípulos de Jesús. Muy bien. ¿Qué otra pregunta por ahí? Faltan 3 más. Anímense. Mm, Pues, pues aprovechando un poco el comentario de Esbe, creo que sería un buen momento para compartirles mi experiencia en este sentido. En la pregunta, ¿estás amando a los demás como Cristo te ha amado? Y Ok. yo creo que tal vez a veces mucho la confusión viene de pensar que ese perdón o ese amor
nos va a hacer sentir en un estado de alegría y o sea, de algo, o sea, emociones como padres, ¿no? Pero ese amor a veces también implica dolor, porque Cristo mismo nos amó y compartió nuestro sufrimiento. Entonces es ahí cuando pues nos cuesta, porque en particular el perdón tiene razones, bueno, o sea, sí, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo perdono? Porque yo no, o sea, no quiero, ¿no? Entonces quisiera compartirles, y en el caso, por ejemplo, cuando todavía yo creo que todavía es más soportable y todavía podemos ser más indiferentes cuando se trata de una persona que no es cercana a nosotros, o sea, nuestro jefe o algún compañero del trabajo. O sea, es como, incluso me atrevo a decir como que alguien de la iglesia es como, pues no te veo, no convivo contigo, o sea, yo simplemente me doy la vuelta y me caes mal y no te... O sea, podemos darnos el lujo como de prolongar esa cercanía, ¿no? O ese amor. Pero cuando se trata como de alguien de la familia, se vuelve realmente muy doloroso. Entonces, quisiera compartirles como lo que a mí me pasó en el caso de mi papá, que él pues no fue un papá, pues en el sentido de la palabra, ¿no? O sea, tuvo un problema de alcoholismo muchísimos años, desde que yo tengo conciencia. Entonces él se la pasaba todo el día pues tomando con sus amigos, y cuando yo tenía 7 años, tiene un accidente lo atropellan y queda inválido. Y de ahí pues ya no había como una operación porque tenía un problema como en la médula, entonces prácticamente así iba a ser su vida. Y conforme íbamos creciendo, pues menos, ¿no? Cuando tienes ese tipo de adicciones, pues el trabajo y todo lo demás sale, pues no se da. Entonces, yo hace un año, año y medio, empecé a tomar terapia, ¿no? Y buscaba, pues uno va pensando que llegas ahí por ciertas cosas, pero yo creo que Dios es tan bueno, o sea, es tan fiel que Él sabe, o sea, sabe por dónde. Y entonces empezamos como a tratar estos temas, ¿no? Hasta que llegó un día en el que, una cosa como bien sencilla, ¿no? Porque, me acuerdo que aquí venía una de mis tías y me decía, es que lávale las sábanas a tu papá, ¿no? Y yo sentía así, pero, o sea, sí, sí, o sea, pero a mí realmente, o sea, no quería hacerlo, mira, no. Y un día me acuerdo que le conté a mi psicóloga también es cristiana y por eso Dios estuvo ahí, pero yo le decía, es que vino mi tía y me dijo, lávale las sábanas a tu papá, ¿no? Y entonces, o sea, yo sentía hasta como calor aquí, ¿no? Y yo le Sí. dije, y yo me volteé y le dije a Dios, yo no quiero. O sea, yo no quiero y no entiendo por qué esto no es justo, porque Él nunca como vio por mí y nunca cuidó de mí y nunca se hizo cargo, y ahora resulta que simplemente pasa esto y yo tengo que hacerlo, ¿no? No quiero. O sea, yo sé que tú no me estás enseñando esto, tú no quieres esto para mí. Yo sé que no estoy siendo agradable para ti, pero yo no quiero hacerlo. Ujú. Y ya era el punto en el que yo tenía que confesar que estaba haciendo algo y estaba sintiendo, o sea, ni siquiera era yo estoy sintiendo algo por mi papá y por mi papá que a ti no te gusta. Lo reconozco y es la verdad, o sea, sí, ¿no? Y Sí. entonces, en ese momento, o sea, fue como, por eso para mí es tan maravilloso, porque él no es como que, bueno, sucederá, ¿no? Que te deje caer como en un éxtasis y que sientas una cosa, no, o sea, es completamente consciente. Simplemente pues dijo, eh, tu papá va a rendirme las cuentas por ti. Y cuando Así yo es. pregunté, ¿qué hiciste con esa niña? Y, ay, perdón, ¿cómo, mm, cómo la cuidaste? Claro. Y tu papá no va a poder responderme. Entonces yo sentí en serio ese dolor de imaginar a mi papá rindiendo cuentas a Dios, y dije, ay, muere, ¿no? O sea, Sí. te lo debe a ti, no me lo debe a mí. Entonces, si yo puedo aminorar su carga o esta carga, que porque lo sentimos, o sea, cuando nosotros fallamos, le fallamos primero a Dios antes que al prójimo o a las personas, Así ¿no? es. Cuando alguien nos hace daño, primero
ofende a Dios. Y entonces eso, Dios es justo y eso tiene un costo. Y nuestro precio, pagar por nuestra vida, fue un precio muy alto. Entonces, tal vez a veces nos cuesta perdonar porque pensamos que nosotros estamos en una condición superior, pero cuando sabemos lo que costó, lo que hemos hecho nosotros y lo que costó el rescate de nuestra vida, también podemos imaginar lo que ha costado el rescate de los otros. Y entonces, ver un poco el dolor y la culpa y todo lo que cada persona trae cargando y todo lo que tiene que rendir en cuentas a Dios, ayuda mucho a aterrizarnos, ¿no? Y a decir, aquí entre tú y yo, esto está saldado, y oro a Dios por ti, ¿no? Porque tú puedas descansar en Él, porque puedas encontrar paz, el amor en Él, porque ya sabemos lo que eso implica para nosotros, que a veces es tan difícil y eso es lo único que le da propósito a nuestra vida, ¿no? Entonces, en mi experiencia, no es como por mi esfuerzo que yo fui y lo perdoné, o por mi esfuerzo que yo fui y le hablé bien, o sea, simplemente en ese momento recuerdo y pienso que realmente hay una, hubo una deuda y que no la merecemos, no merecemos que nadie nos pida perdón, no merecemos esto que tenemos, pero nos ha sido dado. Entonces, simplemente es como pasarlo, ¿no? O sea, no te estoy dando yo la gracia del descanso o del amor o de la felicidad, te lo está dando Dios. Y de ahí, pues, no estorbar en que tal vez a veces esta fricción que tenemos con los demás en nuestras relaciones impide que esa persona pueda correr a los pies de Cristo y decir, quiero descansar en ti. Así es. Muchas gracias, Gaby. Yo sé que es muy, muy difícil todavía, duro, pero gracias por compartirlo porque nos ayuda, porque como hemos ido aprendiendo nos edifica, ¿verdad? Y como lo dijo Gaby, al final es una decisión. Yo puedo decir no, sí, también Dios nos respeta esa decisión, pero cuando caemos en cuenta nos damos cuenta que es por nuestro bien. Al final descansa la persona, Gaby descansó a pesar de que no quería, él sabe, ella sabe y entendió que es antes que su papá era Dios. Y eso yo creo que es una regla que nosotros vamos a ir ejercitando día a día. Hay cosas que vaya, no quiero hacerlas y son muy respetables. Lo importante es que somos honestos y decir, Señor, yo no quiero hacer eso. Pero después me doy cuenta que es por mi bien. Hacer eso nos libera. Poco a poco nos va dando esa libertad para disfrutar mejor la vida. Y como ahorita veíamos, Gaby, pues es todavía difícil, pero ayuda también, nos comparte y te ayudas tú lo que viviste, porque cada uno de nosotros tenemos precisamente una vida, un testimonio que nos ayuda a crecer y que al final la voluntad de Dios, como hemos ido aprendiendo, es amar. Y el amar es una decisión, ¿eh? Ojo, eso es muy importante. El amar no es una sensación de éxtasis, aunque hay ocasiones que sentimos algo parecido, pero no es una emoción, sino un sentimiento, es una decisión. Amar de la misma manera que Jesús nos amó, es decir, Él nos aceptó como somos y no nos pidió nada a cambio. Y más aún, Él dio la vida que nosotros no hemos dado, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy importante. Pero bueno, vamos ya se va a acabar, ahora sí me di cuenta, voy a mandarles el nuevo link y regresamos, piénsenle, faltan 2 preguntas y muchas gracias, Gaby, por compartir, Dani también esta parte.